Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestra cuarta charla de Diálogos con Sabana, espacio mensual en el que se reflexiona sobre temas de organización, trabajo, comunicación, organizado por nuestro posgrado en Gerencia de la Comunicación Organizacional de la Universidad de La Sabana, especialización que celebra sus 25 años de existencia. Nuestra actividad de hoy, en la que participan empresarios, profesionales de distintas disciplinas que hacen parte del mundo productivo, DIRCONS, estudiantes de posgrado y pregrado, está dirigido en analizar sobre la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa. Como es nuestra costumbre, la sesión de hoy la dedicaremos, esta vez, a los trabajadores que por mantener el sector productivo activo y dinámico han contraído el COVID-19, sacrificando su salud y en algunos casos, lamentablemente, su vida. Para ellos va este diálogo. Recuerden que en el chat se encuentra el enlace con el cual deberán diligenciar su asistencia para obtener la certificación del evento. En este mismo chat podrán escribir sus preguntas y al finalizar la intervención se dará paso a responder la mayoría de ellas. Bueno, entonces, sin más preámbulos, les doy la bienvenida. Le doy la bienvenida a Sandra Alzate Cifuentes, quien abordará el tema sector fundacional, 4 lecciones para la sostenibilidad. Sandra es directora ejecutiva de la Asociación de Fundadores Familiares y Empresariales AFE. Es profesional de finanzas y relaciones internacionales con especialización en negocios transnacionales y diplomado en recaudación de fondos privados en el sector público. Fue directora de Cooperación Internacional de Acción Social. Ocupó varios cargos directivos en el Ministerio de Justicia y en la Alcaldía Mayor de Bogotá. En el sector privado lideró procesos de reasentamiento y concertación con las comunidades en distintas zonas del país e implementó el diseño metodológico de proyectos de recursos de inversión social junto con las comunidades de influencia y estrategias de relacionamiento público-privado, entre otros. Sandra, bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación y adelante. Pues Diana, muchísimas gracias por esta invitación y un saludo muy especial a todos los que hoy nos acompañan y se unen a este ciclo de charlas de Diálogos con Sabana. Realmente para mí es un honor poder compartir con ustedes un poco de lo que ha sido la experiencia de vida, pero muy especialmente ahora desde el sector fundacional, donde me desempeño, como lo mencionaba Diana, en la Dirección Ejecutiva de la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales AFE Colombia. Te agradecería, María Paula, si pasamos los slides. Ok, entonces para iniciar, ¿qué me gustaría compartir con ustedes qué es la AFE? La AFE es el gremio de las fundaciones familiares y empresariales más grandes que hay en este país. En este momento está integrada por 73 asociadas, 54 de ellas son de carácter empresarial, 15 son familiares y hay 4 que llamamos independientes. Y de este total de 73, solamente hay 4 que son exclusivamente fundaciones de segundo piso, es decir, que fondean organizaciones de un primer nivel, y las demás hacen ya un trabajo directo con comunidades, es decir, que tenemos un relacionamiento muy importante en casi todo el territorio nacional a través de nuestras fundaciones asociadas. En este momento ya contamos con 12 años de experiencia como asociación, 2 como gremio, contribuyendo a fortalecer pues, la labor de esas fundaciones asociadas por medio del desarrollo de capacidades, el fomento del trabajo colaborativo y la incidencia en prácticas del sector privado y en políticas públicas. Nuestra visión hacia el año 2025 es consolidarnos como una organización reconocida por ser como el principal referente en buenas prácticas de filantropía e inversión social privada en Colombia y pues obviamente por su contribución al desarrollo sostenible del país. Pasamos por favor. En esta gráfica se concretan o se resumen de una manera muy importante nuestros grandes 3 ejes estratégicos y empiezo por el de fortalecer.
fortalecer justamente la capacidad de las propias organizaciones que están asociadas a través de compartir sus experiencias de una manera horizontal o incluso con organizaciones y fundaciones de otras partes del mundo, de la misma región de Latinoamérica, para que a partir de las buenas prácticas que se han desarrollado por otras organizaciones similares se pueda fortalecer la capacidad de nuestras asociadas. Sin embargo, también trabajamos participando muy activamente en plataformas internacionales que han venido desarrollando una serie de estándares e indicadores sobre cómo lograr medir justamente la fortaleza de una organización sin ánimo de lucro de carácter fundacional que quiere apoyar al desarrollo económico y social. El otro gran componente es el de incidir. ¿Incidir en qué? En la política pública. No tengo la menor duda que nuestras fundaciones asociadas han venido desarrollando una serie de modelos, algunas por más de 30, incluso 40 años, para poder gestar unas mejores acciones de desarrollo, poder dar ese salto de lo que es la filantropía tradicionalmente entendida como un aporte en donación de corto plazo, a una filantropía realmente volcada hacia el desarrollo sostenible e integral. Y con esa experiencia, pues la ambición que se tiene siempre es poder aportar a que las normas, a que la institucionalidad pública que tiene la mayor responsabilidad de gestar las opciones de desarrollo para todos los colombianos, pues se ajusten en sus modelos de acción y de intervención para que cada vez sean ojalá más eficientes en beneficio obviamente de las comunidades que más lo requieren. Y conectar, nuestro tercer gran eje estratégico, pues busca justamente facilitar, tender los puentes para que se generen y se gesten alianzas, no solo entre nuestras propias asociadas, sino entre estas y otras organizaciones, ya sean públicas o privadas del nivel nacional, regional o local, porque sin duda la suma de los esfuerzos puede generar un mayor impacto que la acción individual de cada uno. Podemos pasar, por favor, a los dos siguientes slides aquí para básicamente que puedan visualizar cuáles son nuestras 73 asociadas. Hay organizaciones pues de mucha trayectoria, de mucha experiencia. La siguiente, por favor. Con quienes pues hacemos un trabajo muy relevante. Ok, cuando Diana me llama a invitarme a compartir con ustedes esta charla y me habla de la importancia de que le hablemos desde la perspectiva de sostenibilidad, yo decía, bueno, sostenibilidad, ¿por dónde la abordo? Desde la perspectiva de un desarrollo integral, pues porque es el que puede generar sostenibilidad en la visión de desarrollo, o el tema medioambiental, que normalmente ligamos mucho este concepto de sostenibilidad en el desarrollo al tema del medio ambiente y la posibilidad de que entre todos salvemos este planeta y generemos unas opciones de vida mucho más favorables hacia todos en el futuro. Pero también viendo cuál es la temática que ustedes, los que están recibiendo esta conversación, vienen trabajando y estudiando en la universidad, en la especialización pues, de gerencia de la comunicación organizacional, pues decidí enfocarla obviamente en los tips que considero podemos aportarles a esa sostenibilidad desde lo organizacional y más aún pues en un panorama como el que estamos viviendo con la pandemia y para lo cual le pido a María Paula que sigamos al próximo slide. Pues para contextualizarnos, ¿en qué momento estamos? Pues no es desconocido que la pandemia llegó al mundo, a Latinoamérica y en especial a Colombia en un momento de una debilidad de su economía y de una precariedad en gran parte del tejido organizacional en muchas de las empresas e instituciones públicas y privadas. ¿Por qué lo digo? Según el último reporte de la CEPAL, que es denominado Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, en el periodo pre-COVID, del 2010 al 2019, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto Regional ya había disminuido del 6% al 0.2%. Incluso más aún, el periodo 2014 a 2019 fue el de menor crecimiento desde la década de 1950, con solo un 0.4%. Entonces, ya entrados en las cifras que ha arrojado el COVID-19 en la economía latinoamericana, se estima que en el 2020 se presente la peor contracción económica desde 1930, con una caída
del Producto Interno Bruto Regional estimada en menos 5.3%, lo que tendrá pues obviamente unos efectos muy negativos pues en la economía, en los mercados de trabajo, en el sector productivo, etc. Adicionalmente, se proyecta un aumento de la tasa de desocupación al menos de 3.4% hasta llegar a alcanzar incluso un 11.5%, lo que equivale más o menos a 11.5 millones de nuevos desempleados. Y de profundizarse la contracción económica, pues la tasa de desocupación será aún mayor. Junto al aumento de la desocupación se espera además un marcado deterioro de la calidad del empleo. El trabajo informal en nuestra región de América Latina es la fuente de ingresos de muchos hogares, donde la tasa media de informalidad es de aproximadamente un 54%. Eso es un valor inmenso, según lo estima la OIT. Situación que obviamente afecta a los grupos más vulnerables en un escenario como el que estamos viviendo. Y fuera de todo, en este tema quiero poner con lupa al sector juvenil, pues que es nuestra fuerza vital y productiva en crecimiento, pero pues resulta que ha sido uno de los grupos poblacionales más afectados con esta pandemia. Los llamados ninis, que ni estudian ni trabajan en el país, han aumentado. Previo al COVID ya eran más de 2.7 millones de jóvenes. Entonces, pues las cifras son realmente alarmantes y preocupantes. Un dato que quiero compartirles es que en un sondeo virtual realizado a jóvenes de Bogotá por el Global Opportunity Youth Network, se evidencia que el 38% ha perdido el empleo por causa del COVID. El 55% de los jóvenes siente una mayor carga y una menor capacidad de aprendizaje por medios virtuales. Y el 60% manifiesta que el aislamiento adicionalmente ha afectado su estado emocional. Este panorama, en términos muy gruesos, pues solo resalta algunas cifras en el plano económico, sin tener en cuenta otras como las de esfera social, cultural, de salud, que pues a diario estamos recibiendo noticias, pero que sin duda nos reflejan un panorama de retos a nivel global y pues en nuestro país en particular. El siguiente slide, por favor. Ahora, el sector fundacional, en este contexto que acabamos de ver, pues igual sigue operando. Sin embargo, hablar de desafíos de la sostenibilidad organizacional en tiempos de pandemia del sector fundacional implica no pasar por alto los grandes desafíos que tiene la humanidad actualmente. Nuestras fundaciones asociadas, al igual que todos los sectores económicos y sociales, pues han tenido que redireccionar sus estrategias, reflexionar en la manera en cómo abordamos nuestro trabajo en un horizonte muy incierto, han visto afectado incluso también sus recursos para poder promover y facilitar las acciones que habitualmente hacen. Pero creemos, sin embargo, que el sector fundacional tiene muchas lecciones, prácticas e ideas importantes que justamente aportan a la reflexión sobre el rumbo de la sostenibilidad organizacional durante y en un periodo o incierto escenario, periodo de pospandemia. Quisiera entonces detenerme en 4 apreciaciones que desde la AFE hemos venido identificando y señalando como principales acciones transformativas de cara a la pandemia y que serán claves en un escenario pospandemia para nuestras organizaciones sociales y que creemos que pueden ser aplicadas para los desafíos que enfrentarán las organizaciones. ¿Cuál es esa primera clave, creemos nosotros, para la sostenibilidad del sector fundacional? La confianza. Yo creo que queda demostrado que la capacidad de construir confianza entre nuestros públicos objetivos es esencial para la sostenibilidad de una fundación, con pandemia o sin pandemia, pero en este contexto es todavía aún más relevante. Esta confianza debe ser auténtica, no debe ser oportunista y debe partir de la misma planeación estratégica e impactar a todos los niveles de la población de la organización, desde nuestro recurso más valioso, que es el recurso humano, los colaboradores, las comunidades, es decir, todas las partes interesadas. Para la construcción de la confianza es muy relevante saber escuchar y estar abiertos a una construcción colectiva de los propósitos y las acciones a desarrollar. No se trata de imponer modelos ni de cumplir con ciertos requisitos que a veces son incluso de carácter formal para el sector privado como para chulear la vista.
Es preciso generar una verdadera empatía, que sea transparente y escuchar, no simplemente oír. Es decir, la coparticipación de las comunidades en estos procesos es fundamental y el rol de una comunicación asertiva resulta absolutamente necesaria en esta etapa para poder consolidar una relación verdaderamente de confianza. Adicionalmente, en ese manejo comunicacional, no solo es preciso pensar en las estrategias como hacia el exterior, ¿no? Hacia las relaciones con las comunidades o con las autoridades o con actores particulares. Creo que hay que hacer un gran esfuerzo al interior de las organizaciones, que todos y cada uno de sus miembros de los equipos de trabajo se apropien realmente de los conceptos y los puedan aplicar con naturalidad en el rol que quiera que desempeñen, pues esto se traduce en el impacto de una intervención integral de la organización hacia todas las partes interesadas. Como ya lo mencioné al inicio, más del 80% de nuestras fundaciones son fundaciones de primer piso, es decir, que trabajan directamente con comunidades. Entonces, los profesionales y los colaboradores en el diseño y ejecución de los proyectos de las fundaciones ejercen su labor con las comunidades en terreno. Pero entonces, ¿cómo continuar operando en los territorios en medio de esta pandemia? ¿Cómo dar confianza a nuestras comunidades de que los proyectos continuarán operando? O cómo garantizar la continuidad de proyectos sociales de una fundación en terreno cuando, por ejemplo, la salud de los equipos de nuestras propias fundaciones están también en riesgo. Pues frente a esto son retos, pero es fundamental la resiliencia, construir y fortalecer la confianza como elemento fundamental para que pues, se pueda mantener la operación. Y hay que saber adaptarse, tener la flexibilidad necesaria para ello, y eso vamos a hablar en otro punto. Propongo además una arista al debate sobre este tema a partir de algo que planteó la firma consultora de comunicación estratégica Edelman, que destaca que viendo el panorama actual de desinformación, de fake news y opiniones amañadas, las empresas tienen la obligación de presentar la verdad y la información de la forma más responsable posible. Realmente yo soy una convencida, porque he trabajado tanto en el sector público como privado, que es vital la transparencia siempre, es vital la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Para fomentar la confianza es muy relevante, por ejemplo, en nuestro caso, que todas las políticas de responsabilidad social empresarial o las acciones de inversión social privada que desarrollan las empresas estén plenamente alineadas con las acciones que también se promueven desde el sector fundacional de las propias empresas, porque, pues, como muchos de ustedes sabrán, a veces hay unas áreas de sostenibilidad y de inversión social o de responsabilidad social corporativa, pero estas empresas a su vez gestan o son como las filiales de fundaciones específicas. Y es súper importante que haya coherencia entre lo que se plantea por un lado con lo que se hace por el otro. Hoy pues en día entonces las empresas tienen más que nunca, creo yo, la responsabilidad de actuar bajo esa línea. Un 78% de la ciudadanía espera que las compañías aseguren, por ejemplo, la protección de la salud de los empleados para evitar propagar los contagios en las comunidades locales. Para lograrlo, un 79% de los empleados espera que sus empresas cambien su forma de operar, por ejemplo, mediante el teletrabajo o la cancelación de eventos y reuniones presenciales, es decir, una adaptación que los proteja. Existen varios ejemplos innovadores de fundaciones que han podido continuar en esta etapa y pese a las dificultades, generando confianza a sus grupos de interés, porque la comunicación y el rol de los comunicadores en este sector social ha sido fundamental para ello. Desde herramientas yo creo que ha sido la época justamente el desafío de la comunicación, el hecho de tener que estar haciendo estas conferencias en esta forma virtual y todas las sesiones de trabajo, etcétera, pues aterrizándolo a zonas donde hay una dificultad enorme de conectividad, pues también es otro desafío, y han sido los comunicadores los que han volcado todos sus esfuerzos para que podamos mantener el link y el relacionamiento. Entonces, esa comunicación digital, los elementos de la comunicación organizacional, la manera como se pueden visibilizar y convocar los diversos programas, proyectos y pues las iniciativas de largo plazo, la forma de relacionarnos con nuestros públicos, pues repercute en este punto y pasa indudablemente por
por el expertise de los buenos comunicadores, que son los que pueden ayudar a que la confianza sea el nodo central en la relación con nuestras partes interesadas. Finalmente, y tal vez el mayor reto de todo, sea que estas iniciativas tracen el camino hacia lo que llaman un capitalismo realmente consciente y que permanezcan no únicamente como respuestas a la crisis, sino que pues ya se formen parte de la realidad y del permanente vivir. Según Enrique Mañas, que es director técnico de la firma especializada en políticas organizacionales Merco, él dice algo que me parece interesante citar: aquellas empresas que venían trabajando estratégicamente la confianza hacia sus públicos de interés y la responsabilidad social empresarial han mantenido una continuidad durante la pandemia y han desarrollado una política coherente, obteniendo por tanto un mayor reconocimiento frente a aquellas que solo han buscado el oportunismo. Es decir, tenemos que ir al fondo de la cosa y no simplemente una condición mediática por la crisis que se ha generado. Bueno, pasemos ahora al siguiente slide, que es el segundo elemento que quisiera compartir con ustedes sobre la sostenibilidad, y es la capacidad de transformación. Pues en distintos espacios de diálogo y reflexión con actores claves del sector social hemos podido afirmar y constatar la importancia para los equipos de trabajo de contar con la capacidad de resiliencia y de innovación a la hora de trazar un plan de sostenibilidad a largo plazo. Incluso la AFE misma ha tenido que repensar, porque teníamos un plan estratégico de largo plazo, pero también se hizo un plan de emergencia cuando surgió la pandemia, pero no, hemos querido fusionarlo para tener una sola visión, porque esto ya, como dicen algunos, la pandemia llegó para quedarse, en términos de que no podemos quedarnos, frenar y esperar a ver cuándo pasa esto, tenemos que readaptarnos. Entonces la capacidad de transformación es imperante, ser creativos y pues proponer ideas disruptivas que no son simples accesorios, sino una necesidad real para todas las organizaciones. Quiero destacar también la frase citada por la directora ejecutiva de la Red Española de Pacto Global, Cristina Sánchez, que dice: ahora más que nunca se necesitan líderes que no solo se adapten al mundo, sino que también puedan contribuir a mejorarlo. Muy bien, las organizaciones, no solamente las sociales, tienen la responsabilidad de ejercer liderazgos y soluciones estructurales, y debido a la magnitud, el alcance y el ritmo de la pandemia, existe actualmente un riesgo importante de que la respuesta a la crisis del COVID absorba la mayor parte del capital político y también de los limitados recursos financieros y desvíe la atención de la aplicación de las contribuciones determinadas a nivel nacional e incluso internacional. Digamos que hay una orientación que es obvia, es legítima para adaptarnos frente a lo que pasa en el COVID, pero entonces esas acciones estructurales en pro del desarrollo, del apoyo a las poblaciones más vulnerables, en el caso colombiano, pues tenemos desde las víctimas del conflicto, la población en situación de discapacidad, los adultos mayores, bueno, la niñez, la infancia y la adolescencia con su posibilidad de acceso cuando se trata de personas en condición de pobreza extrema o de pobreza. Entonces, pues es muy relevante tener esto en cuenta. Y un reto pasa por la necesidad de tener como una prioridad adicional también cómo no olvidar cosas esenciales como lo que mencionaba al principio, por ejemplo, la agenda ambiental, que es uno de los elementos centrales en la discusión mundial y en los objetivos de desarrollo sostenible. Pues en este punto, tanto los países como el sector privado, pese a las dificultades que se están afrontando, consideramos deben reafirmar sus compromisos con el desarrollo sostenible, pues de medidas ambiciosas en relación con el clima, como el establecimiento de objetivos basados en la ciencia o el impulso de políticas habilitadoras que se ajusten a una trayectoria de 1.5 grados centígrados y una economía de 0 emisiones de carbono, que es una meta muy relevante para la humanidad. Entonces la sostenibilidad tiene grandes retos por delante en este nuevo escenario pues del COVID y el post-COVID, y un compromiso para mejorar nuestras sociedades orientando este cambio hacia lo que sea una verdadera justicia social y ambiental. Entonces la capacidad real de transformación, de adaptación a la nueva realidad tiene que ser parte del quehacer pues del sector fundacional y de, como digo, de todos los sectores en general, pero no perder de vista tampoco los elementos esenciales de lo que significa un verdadero desarrollo sostenible, como se ha
discutido en los escenarios internacionales y se plantea en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por Naciones Unidas. Finalmente, en este tema de la capacidad de transformación, yo también creo que hay un tema relevante para el sector fundacional y que tiene que ver con el enunciado que ha venido desarrollando el director mundial de la Fundación Ford, Darren Walker, y en su último libro de La generosidad a la justicia, y es como una visión de la verdadera inclusión y la equidad en el acceso a las oportunidades por parte de todos. No se trata de que el sector social en el que trabajamos y tenemos el privilegio además de trabajar porque tenemos la posibilidad y la oportunidad de tocar muchas vidas, ojalá para bien siempre, pues lo relevante es eso, que se generen oportunidades y que haya una verdadera inclusión y no un apoyo asistencialista que pues por mucho tiempo también caracterizó como a este sector con las donaciones y los grants, una visión muy cortoplacista. Hoy hay que ver un tema que no es simplemente dar y ser generoso, sino es dar para construir una justicia y una equidad en el acceso a las oportunidades. Ok, pasemos al siguiente slide, que es el tercer tip que les quería compartir, y es el de las alianzas. Perdón, tomo un poquito de agua. Como les decía, incluso pues este es un eje de los estratégicos de la AFE como gremio, que es el de conectar, pero pues sin duda para el sector fundacional uno de los principales retos y alcances pasa por la generación de esas alianzas, el espacio de intercambio y de diálogo. Pues se requiere fomentar sin duda la colaboración que sea estructural, objetiva, medible y sostenible si se piensa en una sostenibilidad organizacional. Quiero que sepan que igual en la pues, experiencia que he tenido, cada una de las fundaciones que forman parte de nuestra asociación pues es un mundo maravilloso, o sea, hacen una labor impresionante, como les decía, algunas con una experiencia de más de 30, 40 años, haciendo una labor de verdadero impacto, y pues han venido desarrollando modelos, etcétera, pero lograr como el trabajo colectivo y la fusión a veces es complejo, porque cada uno ha venido desarrollando, digamos, su propio mundo, pero no hay la menor duda que cuando se unen esfuerzos, el impacto se duplica o se triplica, o sea, es mucho más que la suma de sus partes si se puede trabajar en una verdadera alianza. Es todo un reto, es todo un desafío lograrlo. Tenemos una experiencia interesante en Antioquia que estamos analizando y que vamos a próximamente a hacer la sistematización de todo lo que ha significado esa experiencia, pero ahí, por ejemplo, ya trabajan 17 fundaciones en un proceso muy interesante en ese departamento y queremos ver hasta dónde se puede replicar en otras zonas, pero para salir de la pandemia, sin duda, el trabajo en alianza, como se ha llamado también en el marco de Naciones Unidas, el fortalecimiento del multilateralismo es sin duda pues una necesidad. Las organizaciones definitivamente no pueden seguir funcionando como islas. Las organizaciones que fomenten la colaboración y las buenas prácticas como somos nosotros, como la AFE, creo que cada vez vamos a tener mayor relevancia para lograrlo. Compartirles que, por ejemplo, en un plano regional, la CEPAL advierte que la región requiere de un amplio consenso social y político que permita implementar reformas que sean ambiciosas para emprender un proceso de reconstrucción sostenible e igualitario. La presidenta del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, Mona Yul, también ha subrayado que la pandemia pone de relieve la necesidad de fortalecer esa cooperación, la gobernanza y sobre todo la solidaridad mundial. Entonces, los retos también se encuentran en cambios en las dinámicas de encuentro y generación de alianzas, cómo podemos ser más efectivos, más eficientes, más y digamos ir al punto, al grano para lograr ese trabajo mancomunado en favor de todos, que siempre sea una visión gana-gana. Ok, ese era como el tercer tip que consideramos fundamental para la sostenibilidad del sector fundacional en esta etapa. Y el cuarto tiene que ver con, lo hemos querido denominar un norte definido.
Pues para las organizaciones sociales, como también para las organizaciones en general, es importante contar como con lo que llamamos habitualmente en planeación un marco lógico, estratégico, que esté definido, un norte, una brújula, o sea, poner foco realmente a dónde queremos ir y a dónde queremos llegar. Para el sector social y las organizaciones que trabajan para el desarrollo social y económico, pues como les decía, ahora están los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados y la Agenda 2030, a la cual pues hace monitoreo el Sistema de Naciones Unidas, y es una brújula y es una guía muy relevante para quienes trabajamos en el sector social. Entonces no hay que perder de vista esta agenda que pues tanto tiempo tomó concertarla pues por parte de todos los miembros del sistema. Según lo plantea la propia Naciones Unidas, esta crisis de la pandemia nos va a cambiar como sociedad, y el marco de los ODS tiene que ser nuestra guía. También nos va a servir para equilibrar el discurso sobre la riqueza, las personas y el planeta. Pese a que esta pandemia afecta a todo el mundo, ya hay evidencia y hay reportes y estudios que claramente nos están diciendo que no ha afectado a todas las personas por igual, no en términos de la posibilidad de contagio, porque ya es más que evidente que a cualquiera le puede dar COVID, sino que ha expuesto y agravado las desigualdades en las sociedades. Es decir, todos esos grandes avances que se lograron en términos de salir de la pobreza extrema a una pobreza moderada o de pobreza a una clase media, pues se está viendo impactada con todo lo que nos viene ocurriendo. Entonces, es un tema realmente relevante. Vale la pena preguntarnos si nuestro norte organizacional hoy por hoy, sea cual sea la organización en la que estemos, tiene en cuenta esto. Es decir, las enormes disparidades sociales, económicas, culturales y educativas que aún existen en nuestro contexto, y que esta pandemia pues ha exacerbado de una manera mucho más fuerte. Si pensamos en sostenibilidad, también necesitamos enfocarnos en cómo nuestra cultura organizacional contribuye a cambiar y mejorar nuestro entorno y a nuestros públicos de interés, es decir, una actuación que sea responsable o corresponsable. Existe una tendencia identificada en este frente, según un artículo que leímos en la revista Dinero, y es que la crisis ha llevado a las compañías, por ejemplo, a acelerar sus programas de responsabilidad social empresarial. Entonces uno diría, no, pues muy interesante, pero esto ha debido pasar desde antes, no teníamos que esperar que hubiese una crisis para que hubiese un fortalecimiento de esas políticas o programas de responsabilidad social. Así dejan de ser solo como un valor agregado o reputacional para convertirse hoy verdaderamente en pilares de la reconstrucción de la economía nacional. Está tomando fuerza este sector, y en el marco pues, del empresariado, que como les decía hace un momento, a veces como que es por mero formalismo y por chulear que aquí hacemos. No, esto es con apropiación real y con una claridad de que el por qué y el para qué de esas acciones de responsabilidad social tienen que estar ligados a generar un aporte y un valor agregado real al mejoramiento de las condiciones de la economía. Entonces esa responsabilidad social pasa de verse como filantropía para entenderse como el verdadero compromiso de la empresa para mantener un comportamiento pues, corporativo que sea autoexigente con todos sus stakeholders, la comunidad, los empleados, los proveedores, pero es un elemento que esperamos que haya llegado para quedarse. Esto lo planteaba el monitor de reputación corporativa Merco. Entonces, bueno, pues motivos son los que tenemos para poder poner ese norte, como les decía, el tema de la pobreza, por ejemplo, que tanto esfuerzo se le ha planteado por lo menos los últimos 30 años en las discusiones internacionales, desde los Objetivos de Desarrollo del Milenio, luego los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y los avances y las inversiones que tantos gobiernos han hecho para trabajar en ello, pues no podemos permitir que quienes hayan logrado o quienes habían logrado superar la pobreza extrema vuelvan a caer en ella. Esto sería pues demasiado grave y pues un poco lo que les digo, y desde donde hoy por hoy laboro, creo que tenemos una oportunidad inmensa de aportar y de responder sin perder ese foco y ese norte del por qué y para qué trabajamos desde el sector social. Para finalizar, un último slide, por favor, María Paula. Este
no lo quise poner como el quinto elemento de la sostenibilidad, sino que creo que es algo transversal y es tener un verdadero compromiso ético y humano. Yo creo que este componente engloba todos los demás puntos. El principal desafío para la sostenibilidad organizacional, desde mi punto de vista, en estos tiempos de pandemia y de pospandemia, pero de toda una vida incluso, pasa por un verdadero compromiso ético y humano de cada uno de los individuos que conformamos las organizaciones y por ende de las organizaciones. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sostiene que las garantías fundamentales constituyen el núcleo para abordar la crisis del COVID-19. Ahora, con esta época de pandemia y esperemos pronto de pospandemia, pues las organizaciones deberán demostrar que esta respuesta ética y solidaria pues no era algo puntual, lo que les decía, esto tiene que quedar ya inmerso para lograr fortalecer la capacidad de gestión desde el sector social, sino que tiene que ser una apuesta integral hacia un nuevo compromiso con nuestra sociedad y con el mundo, es decir, ver esto como una oportunidad para el fortalecimiento organizacional, la sostenibilidad de las acciones que se hacen desde el sector fundacional, porque tenemos todos los motivos enfrente para poder hacerlo. Entonces esto obviamente implica que las estructuras organizacionales pues sean totalmente éticas, que tengan un excelente manejo, digamos, de sus políticas de buen gobierno, sus manejo estratégico de la comunicación que sea fluida, que sean veraces, que sean, pues, como les decía, hacia adentro, pero también hacia afuera, y pues se necesita capacitar a nuestros colaboradores en todos estos temas para que aboguen estrategias integrales de crecimiento. Los dejo con un último slide, y es que si algo nos puede haber enseñado esta crisis es que debemos retornar a una idea de colaboración mutua, de transparencia en cada uno de los procesos y de liderazgos auténticos y ejemplificantes. El sector fundacional y la AFE como gremio que representa este sector y del cual me honro y me siento muy privilegiada de estar hoy en su dirección, pues hemos venido trabajando para contribuir a ese cambio de paradigma y de poder proporcionar unas soluciones que ojalá sean estructurales. Con esto pues termino mi intervención, le doy paso a Diana que estaba muy juiciosa revisando si tenemos allí algunas dudas, preguntas, inquietudes, con mucho gusto, abierta a responder. Gracias, Ana, por tu importante intervención. Realmente en este momento hay varias preguntas. La primera dice así, desde las organizaciones fundacionales, ¿cómo liderar alianzas que resignifiquen el pensamiento empresarial para generar sostenibilidad? Bueno, pues claramente, como decía yo un poco, lo primero es como que todos repensemos nuestra capacidad real de adaptación ante una circunstancia como la que estamos, o incluso así no estuviéramos en crisis por el COVID. Creo que es una labor fundamental para poder gestar alianzas, es como identificar y tener claridad de nuestro foco, nuestro norte, nuestras capacidades, cada uno por su parte, pero sobre todo cómo ser más conscientes de que al sumar el esfuerzo con otro, lo que estamos haciendo es complementar y no competir, que es tal vez uno de los grandes desafíos para gestar alianzas en este sector y en muchos otros, ¿no? Pero en este muy en particular. Bien, otra de las preguntas tiene que ver con que esta pandemia nos ha exigido unión entre sectores productivos, pero se ha visto lo contrario. ¿Qué hacer desde la empresa para generar conciencia y prácticas que generen responsabilidad? Pues mira, yo creo que ahí los departamentos de sostenibilidad, obviamente las direcciones corporativas y los gerentes de las grandes compañías creo que deben tomar muy en serio esta etapa como una oportunidad para, lo que decía yo, transversalizar el entendimiento y la apropiación de este concepto por parte de todos los actores de su compañía. O sea, si no hay un convencimiento real y una apropiación de este concepto y de lo relevante que esto significa en la forma de actuar y de relacionarse desde las empresas con todas sus partes interesadas, pues esto no va a cambiar, ¿no?
Y yo puedo decirlo porque trabajé, como les digo, sector público, sector privado, y muchas veces tú percibías que no, pues el tema social es al primero al que le corto el presupuesto, ¿no es cierto? Porque no es el core del negocio. Y cuando por fortuna logramos que evidenciaran que al contrario, que haciendo una muy buena inversión social lograba bajar todo el riesgo, a veces de carácter reputacional o incluso de operación, para potenciar ese trabajo de la mano con quienes normalmente se oponían a su rol y a su trabajo, pues terminó fue facilitando, fluyendo y generando más ingreso y más utilidad a las compañías. Hay otra pregunta y dice, frente a los objetivos del desarrollo sostenible, ¿cómo llegar a cumplir la mayoría de ellos con esta actualidad incierta? Pues miren, de lo que he podido leer recientemente, de algunas presentaciones preparadas por expertos, todo indica que desafortunadamente esa meta al 2030 no se va a lograr. No se iba a lograr ya según las mediciones que se traían desde antes de la pandemia y ahora con efectos de la pandemia, pues mucho más difícil. Sin embargo, como lo planteé en mi intervención, eso no puede significar que obviemos o que olvidemos que existe ese norte definido. Frente a eso tenemos que seguir trabajando, no podemos estar ahora cambiando y variando el futuro y hacia dónde nos vamos, porque es la única forma además de garantizar que algún día se van a cumplir. ¿Cuándo? También creo que depende mucho de los factores de innovación social, de la forma de los enfoques económicos, de cómo generar algunas estrategias en donde a través de aportes individuales y colectivos el mundo sea más consciente que podría con un simple paso, no sé, el 1% del aporte de su ingreso de los que tenemos la fortuna de tener trabajo, podríamos acabar con la pobreza extrema, por ejemplo, si lo hiciéramos. El tema es cómo lo hacemos y quién toma la iniciativa de liderar algo de ese talante. Pero que hay formas, hay formas. Hay otra pregunta y dice que ¿quién tiene realmente el papel de liderazgo cuando estamos en un momento no solamente de incertidumbre, sino de total desconfianza frente a los líderes? ¿Quién tiene el liderazgo frente? No te entendí bien la pregunta. ¿Quién tiene el liderazgo si realmente, la pregunta es, ¿quién tiene el liderazgo cuando estamos en un momento de completa desconfianza e incertidumbre? Entonces aquí, ¿quién va a ser el líder o quiénes serían los líderes? No está fácil esa pregunta, pero yo sinceramente, y lo planteo de una manera muy personal, y en esto quiero de pronto dejar al lado la posición que de pronto pueda tener la AFE, porque la AFE es una organización totalmente independiente de la sociedad civil, pero incluso también esa política, pero yo soy una firme convencida del deber ser de la institucionalidad. Creo que además en un Estado democrático como el nuestro es imprescindible que reconozcamos pues la legitimidad de nuestros gobernantes, ¿no es cierto? Entonces, creo que se viene haciendo un esfuerzo importante, puede que a los ojos de algunos sea insuficiente, a los ojos de otros sea muy malo, etcétera, etcétera, pero sí siento que hay una agenda que ha sido sólida y consistente para tratar de manejar una crisis como esta que es inédita en la historia. O sea, digo yo, pobre al que le tocó, pero por lo menos hay unos nortes, unos desafíos o unas recomendaciones que se están planteando y que sí debemos acatar. Pero en últimas también creo que el verdadero líder de cada proceso de transformación es uno mismo, ¿no? Entonces, todo depende de mí. Si yo estoy convencida de que quiero transformar una realidad, solo yo puedo encargarme de que esa realidad se transforme. Y hay otra pregunta y dice, usted hablaba de una necesidad de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Sin embargo, ¿podría considerarse incoherente una organización cuyo modelo de negocio cause daño? Ejemplo, extracción del crudo, pero aún así se implementan prácticas. Bueno, yo ahí incluso he tenido oportunidad de trabajar en el sector minero energético. Digo que caí en ese mundo por accidente alguna vez en mi vida, pero fue una muy importante experiencia de entendimiento y de crecimiento pues profesional, pero humano también. Tenemos que entender también como la dinámica de la economía y de qué se sustenta el desarrollo en un país como Colombia.
y no podemos perder de vista que el sector mineroenergético pues contribuye en un porcentaje muy relevante a los ingresos del país. Entonces, no se trata de eliminar esa acción, sino de hacerla de manera responsable. Y en eso, pues, digamos que creo que centré por lo menos 4 o 5 años de mi vida trabajando con diversas empresas del sector, y creo que se logró un buen nivel de incidencia en términos de que a nivel corporativo se entendiese la relevancia no solo de la forma como yo interactúo con las comunidades, por ejemplo, del área de influencia directa de los proyectos, o con la institucionalidad correspondiente en cada caso, pues porque lo que le importaba de pronto a la empresa al principio era simplemente tener la licencia para operar, sino que realmente en su marco y su modelo de intervención y operación se hiciera sin causar daño. Es un reto y es un desafío desde la perspectiva ingenieril, a veces también puede implicar un costo relevante, pero también hay modelos que han demostrado que es viable hacer intervención minero-energética sostenible. Y hacia allá también se tiene que trabajar. No podemos obviar un sector pues, que aporta un porcentaje relevante del Producto Interno Bruto. Hay otra pregunta y dice, ¿cómo se puede asegurar que desde la fundación se puede aprovechar esas alianzas que construimos de una manera más fructuosa? ¿Y cómo se pueden mantener? Pues era un poco lo que les planteaba tal vez con la primera o segunda pregunta, y es el entender cómo podemos ser complementarios, cómo no es que seamos competencia unos de otros, sino al contrario, la suma de varias partes puede generar un impacto mayor y real. Tiene que haber yo digo a ratos como un autoanálisis en términos de los egos institucionales que también existen, tanto en lo público como en lo privado, para poder dar ese paso de trabajar todos por una misma visión. Insisto en el primer punto que hablaba yo cuando hablaba de generación de confianza con las comunidades, y es co-construir, y esto implica la alianza no es solamente entre las fundaciones o las fundaciones y el sector público, sino también, obviamente, muy con eje en las comunidades que son objeto de las intervenciones. Entonces, si se hace un escenario donde vemos cuáles son los desafíos de corto, mediano, largo plazo, vemos cada uno cómo desde su capacidad y su expertise puede aportar, pero también con esa visión de generar capacidades y de generar un desarrollo real y sostenible. Esa es como la mejor garantía de, uno, que puedan surgir las alianzas, y dos, que se puedan mantener y ser sostenibles. Lo que necesitamos es tender los puentes para que eso ocurra cada vez más. Y también preguntan, ¿cómo puede lograr que mis colaboradores sean el mejor portavoz de esa coherencia en valores que es tan importante? Con el ejemplo, siempre. Sin duda, yo creo que los jefes inspiradores hacen que todos sus equipos de trabajo se vayan por la misma línea. Hay que invertir en el talento humano. Yo soy una convencida, no importa el tamaño de la organización, pueden ser 1.500 o pueden ser 5, pero una organización pues es realmente la suma de su equipo humano, y hay que invertir en ello, en tener no solo unas políticas a la luz de lo que nos imponen las normas en términos de políticas de seguridad y salud ocupacional, o de tener un manual de procesos y procedimientos, etcétera, sino algo que potencie el ser humano que hay detrás de cada uno, y que ese enriquecimiento de lo humano se vea volcado en lo profesional y en su forma de actuar, con orgullo en nombre de su organización, de cara a cualquier parte interesada. Bien. ¿Qué podrán hacer las organizaciones para tratar de revertir los efectos negativos de la pandemia en la pobreza y los avances que han hecho distintas regiones en términos de los objetivos del desarrollo sostenible? Casi que de las preguntas anteriores está, digamos, ya está que respondida. Creo que sí, ya está respondida. Sí, sí. Y en este caso, entonces, digamos que frente a esto, básicamente, estas serían las distintas preguntas que
que básicamente se dieron en este momento. No hay más preguntas en este momento en el chat. Y yo quisiera que para finalizar, Sandra, tú nos hicieras un llamado precisamente porque es que es el tema realmente relevante para los seres humanos en este momento. Entonces quisiera que tú hicieras como esa gran conclusión de lo que tenemos nosotros y sobre todo los comunicadores, que aprender de este momento y en términos precisamente de sostenibilidad. Pues mira, yo no soy comunicadora, pero amo la comunicación y creo firmemente en el rol de la comunicación para cualquier cosa, cualquier propósito en esta vida. De una comunicación asertiva depende el triunfo o el fracaso de un individuo, de una familia, de una organización, de un país. Y por ello los motivo a quienes están estudiando esta especialización en roles además importantes en muchas compañías, como lo veíamos en el video del inicio, a quienes están en la especialización de responsabilidad social empresarial también, a que se la crean. O sea, crean que cada uno de ustedes es un factor de transformación de esta sociedad y que tienen toda la capacidad y las habilidades para lograrlo, para incidir en una transformación positiva, viendo siempre en todo la oportunidad. O sea, puede que estemos en un desastre, pero nunca perder la luz de que siempre podemos construir algo mejor y que cada uno de nosotros tiene en sus manos el privilegio de poder hacerlo y de poder aportar para esa transformación positiva. Entonces, créansela, señores comunicadores. Pues agradecemos a Sandra Alzate por su generosidad al entregarnos este espacio de aprendizaje organizacional. Agradecemos también la asistencia de todos ustedes, estimada audiencia, y recuerden que tendremos nuestra celebración de los 25 años de la especialización en gerencia de la comunicación organizacional el viernes 30 de octubre a partir de las 3:30 de la tarde con los presidentes de Bancolombia, Federación Nacional de Cafeteros y el rector de la Universidad de La Sabana. Y nuestro próximo diálogo el 11 de noviembre, donde tendremos otro tema de interés para todos. Muchas gracias y feliz tarde. Feliz tarde, muchas gracias.